Un filme que me deja con sentimientos encontrados, porque sigue demostrando que Pixar es un fraude y que Intensamente no fue tan buena como la gente lo vendió en su momento, pero que a la par es un filme que puede ser engañoso para quien no conozca al director del filme, Adam Elliott. Porque sí, Memory of a Snail es genial, es hermosa, una experiencia underground de la stop motion que todos deben ver. Una tragicomedia que exprime al máximo su simbología y sabe ser disruptiva entre su premisa o mensaje a lo cliché o genérico. Porque pese a ser una historia sobre afrontar la vida, seguir adelante aunque todo parezca oscuro, soportar los golpes del camino y demás mensajes motivacionales, el filme lo hace con un desarrollo muy bizarro que hace el trayecto muy llamativo y realmente hacen distintiva y curiosa la vida de Grace, además de usar el simbolismo del caracol en todo su esplendor y potencial. No solo es tu cliché estar en un caparazón de confort e inseguridad que le impide avanzar, no, también representa aquello que hace sentir a la protagonista cerca a su familia, o lo único que le recuerda a esta. Y justamente esta afición por coleccionar cosas de caracoles, a la par de sus traumas familiares, es lo que la vuelven una compradora compulsiva y recolectora de cosas, reflejando su miedo a perder las cosas o el sentir que no tiene el control de todo. Algo muy interesante a la par de hacer más sustancioso el concepto, ya que realiza un simbolismo que sirva como moraleja al final, a la par de caracterizar y definir mejor los traumas de la protagonista. Otro aspecto que amé de la cinta fueron sus personajes. Como ya nos tiene acostumbrados el director, siempre hace personajes distintivos y curiosos. Porque esta pudo ser fácilmente una historia de una random antisocial con una familia convencional rota y punto. Pero no, tienes una protagonista obsesionada con los caracoles que sueña con ser directora de filmes stop motion. Su hermano es un temperamental explosivo chico que quiere ser artista callejero que domine el fuego además, a la par de ser homosexual. Su padre era un artista callejero que hacía malabares con la boca y queda inválido porque un ebrio lo atropella. La protagonista se enamora de un sujeto que tiene un fetiche sexual con las gordas y la mejor amiga de la prota es una anciana de 80 años que ha tenido más trabajos que Don Ramón, jugó ping pong con Fidel Castro y hace galletas con marihuana. Personajes que apruebo totalmente, personajes bien construidos, muy distintivos y que por eso se sienten más humanos todavía. Además de ser ese tipo de detalles que te hacen recordar el filme, a la par de enriquecer a los personajes. El sentido del humor, por otro lado, he de decirlo, me encanta. Como si te es una tragicomedia y una muy absurda y extrema, así que veremos todo tipo de calamidades o eventos desafortunados, así como el manejo de conceptos algo oscuros o tabú, pero llevados bajo un tono absurdo y cómico, como bien puede ser el burlarse o caricaturizar los fetiches sexuales, la forma en que maneja o relata los traumas de la infancia, o cómo hace bromas con la muerte incluso. Y todo esto es genial, pero recuerdan que dije al inicio que puede confundir un poco a quienes no conozcan al director. Esto es porque este hombre ya había realizado un filme en 2009 llamado Mary and Max, que es bastante similar al actual Memory of a Snail. Y la cosa es esa, que para quienes no hayan visto Mary and Max, seguramente Memory of a Snail les resulta encantadora y disruptiva. Pero para quienes ya habíamos visto Mary and Max, pudimos notar un reciclaje de muchas cosas. Desde el diseño de escenarios, que sí, se entiende que su estilo es sucio influenciado en Tim Burton y el impresionismo alemán, pero es que las ciudades, edificios, casas y hasta recámaras o cuartos son bastante similares en un gran porcentaje. Recicla el concepto del personaje pesimista y desafortunado que debe superar un duelo, así como el mismo tono de la película constante pesimista y tragicómico, y hasta la misma narrativa, contando la historia a modo de cuento o relato muy descriptiva y mediante flashbacks. Y ese es el asunto, porque sí, yo sé que los escritores, músicos, dibujantes de cómics y directores de cine tienen su estilo distintivo y temas de interés, pero si por ejemplo ves a Nolan, es un sujeto que gusta de narrativas fragmentadas y conceptos que involucren dramas o conflictos internos, así como los bucles. Pero a pesar de esto, podemos ver personajes, tramas y mensajes diferentes durante toda su filmografía. Y sin ir muy lejos, recientemente hizo una revisión a DreamWorks y pudimos notar cómo la compañía reutiliza mucho el protagonista sin camino o perdido en la vida. Pero pese a eso vemos diversas formas de ejecutarlo o conceptos para introducirlo, es decir, hay similitudes pero mínimas. En cambio, en este caso, podría afirmar sin temor a equivocarme que Memory of a Snail es un 50 o 60% similar a Mary and Max, tanto en temáticas, diseño, narrativa, tono y personajes. E ineludiblemente esto, al menos para mí, claro,
le resta bastante puntos al filme porque se siente como más de lo mismo. Repito, seguramente quienes no hayan visto Mary and Max no lo verán así, pero hagan el ejercicio entonces a la inversa. Ahora vean Mary and Max y podrán ver muchas similitudes. Igual no me malentiendan, no es que esto haga el filme malo o mediocre, pero sí le resta autenticidad a la experiencia. A nivel técnico hay que decirlo, el filme es una maravilla. Un stop motion rústico y alternativo que aprovecha su estética para crear secuencias muy imaginativas y distintivas del director. Además que a nivel de diseño es increíble, con un caos y una fealdad muy presente, pero que ante su gran nivel de detalle, así como su composición y excelente dirección, hacen que todo esto se vea armónico y bello a la par de lúgubre y gótico. Ya pasando a aspectos que sí considero netamente negativos o como potencial desperdiciado, está el que el filme no abandona en ningún momento su tono absurdo y tragicómico. Algo que, como podrán intuir, le impide explorar más a fondo o desarrollar mejor ciertos eventos, temas o personajes. Y tomen de ejemplo a un anime llamado Welcome to the NHK, otra tragicomedia absurda y depresiva que conforme avanza, tiene una transición gradual y orgánica que le permite tomarse en serio temas como el suicidio, el estancamiento, la frustración y el vacío existencial, lo que a su vez le permite un desarrollo de personajes más profundo y una reflexión más elaborada. En Memory of a Snail, al optar por ser una tragicomedia de inicio a fin con un tono absurdo, y claro, ser corta porque es una película, hace ciertos eventos algo reducidos. Es decir, nunca se ve cómo exactamente la protagonista organiza su vida una vez muere Pinky, o cómo afronta al detalle su depresión o sana ciertas heridas. No se ven las verdaderas secuelas o traumas de un matrimonio fallido, o incluso desde elementos menores, la crítica o burla al cristianismo o los creyentes ultraconservadores es muy gastada y genérica. Se siente más como que el director simplemente fuera un resentido traumado con el cristianismo, más que buscar una sátira ingeniosa o algo elaborada. Es decir, hasta South Park ha hecho mejores sátiras, por favor. Pero eso no quiere decir que sus mensajes o ejecución sean mala. Simplemente que no fue más allá o no sacó todo el jugo que pudo. Sigue siendo un filme hermoso, inspirador, con un gran sentido del humor, personajes distintivos, una excelente dirección, así como una animación y diseño preciosos. Pero que también se siente algo reciclada, como mencioné, de conceptos del pasado. Y bueno, creo que merece un 7 de 10. Una buena película sin duda alguna y que es un buen contendiente en los Oscar, de los cuales por cierto haré un video dentro de poco. Pero bueno, no olviden que este es netamente mi análisis, porque como siempre esperaré tu opinión. ¿A ustedes qué les pareció Memory of a Snail? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Les parece un favorito en los Oscar? Acompañen mis siguientes reseñas que son las que ven en pantalla. Y sin más que decir por su atención, muchas gracias.